A ver, gente, ¿por qué no creo en Dios? Eres fuerte, pero Cristo lo es más. En nuestra parte del mundo es normal que las personas tengan religiones abrámicas. Tu familia probablemente crea en Dios, pero ¿por qué creemos? La mayoría, para no decir todos, no elige su creencia, la recibe por cultura. En nuestra parte del mundo, América, creemos en Dios gracias por la colonización. Sin la llegada de los españoles en esta región, aún tendríamos creencias de los indígenas. Pero, ¿qué creencia es la verdadera? Si existe una verdad divina, ¿por qué hay tantas interpretaciones distintas de una misma? Dentro del cristianismo, por ejemplo, existen muchas ramas: católicos, ortodoxos, protestantes, y dentro de estos otras divisiones como anglicanos, bautistas, pentecostales o adventistas. Todas dicen basarse en la misma figura, Jesús, pero no están de acuerdo en cómo interpretarlo. Es más, todas estas religiones no existirían si nunca hubiera existido el judaísmo. El judaísmo es la base histórica de la tradición monoteísta abrámica. A partir de ahí, el cristianismo y el islam reinterpretan esa misma idea de Dios desde diferentes contextos históricos y culturales. Aunque el judaísmo es la base histórica de la tradición monoteísta abrámica, existen personas que rechazan o critican al pueblo judío, a pesar de compartir una misma raíz religiosa. Esto nos muestra cómo las creencias religiosas pueden separarse de su contexto histórico y cultural. El judaísmo, cristianismo e islam comparten la idea de un mismo Dios, pero lo interpretan de formas diferentes. Esto muestra algo súper interesante. La creencia en Dios no es uniforme, sino que depende de la interpretación humana. ¿Por qué personalmente no creo en Dios? No creo en Dios porque el ser humano siempre ha querido descubrir el porqué de su existencia. Imagina ese humano antiguo, el humano que no se pasaba 24/7 en la pantallita, sino el humano que tenía que salir a cazar sí o sí, porque si no, él era el cazado. Imagina vivir en esa época e imaginar que la próxima víctima de ese animal salvaje serías tú. Solo piensa, ese humano primitivo que deseaba que después de su muerte hay algo más que solo muerte. Algunos imaginaban un Dios que le otorgaría paz, un descanso placentero que ellos no tenían en la tierra porque temían salir de su cueva. Con el tiempo, esas explicaciones se organizaron en religiones, pero al no haber una forma objetiva de comprobarlas, se dividieron en múltiples interpretaciones. Los humanos siempre han querido encontrar el porqué, y en toda parte del mundo encontraron una respuesta. Muchas se parecen y otras no, pero al final la mayoría de creencias llegan a un acuerdo, y es que un Dios crea la tierra y luego al humano. Con respecto a la muerte, muchas creencias se dividen, pero siempre intentan encontrar una respuesta a una duda que saben que a ellos pronto les tocará. Eso explica por qué una misma idea termina fragmentada en muchas creencias distintas.
Por eso soy totalmente ateo respecto a las religiones creadas por el ser humano. No afirmo tener todas las respuestas, pero considero que muchas creencias son intentos humanos de responder a una pregunta que aún no entendemos completamente. Si le haces una pregunta a un católico, algo te va a responder. Pero si le haces la misma pregunta a un protestante, te va a responder con otra respuesta. Una misma pregunta, una diferente respuesta, que a su vez supuestamente vienen de la misma rama. ¿Por qué? ¿Por qué el ser humano se separa tanto al querer responder algo relacionado con Dios? Yo siento que tengo la respuesta, y es que no saben. Todos quieren llegar a entender, pero eso hace que su creencia se empiece a dividir. Es por eso que existen varias ramas, porque todos quieren entender algo que va más allá de solo Dios lo quiso así. Por eso existen diversas creencias para un mismo Dios. Los judíos no creen que Jesús era el Mesías, pero los cristianos sí creen que lo era. Por eso van armando una secta. Luego esa misma secta trata de explicar más cosas, pero sucede otra vez lo mismo. Llegan a tanta discusión que se empieza a quebrar desde adentro. Por eso se separan y empiezan a crear más religiones, pero siguen creyendo en el mismo Dios. Esto sucedió con los testigos de Jehová y las otras muchas ramas que existen de los cristianos. Y si hablamos de los mormones, es casi lo mismo, pero más fumado. Todo comienza cuando Joseph Smith se le presenta a Dios y le dice: todas las iglesias están equivocadas. Que fuera de bromas, si Dios existiera, solo uno sería la correcta, o tal vez ninguna. Así que esa frase no está tan equivocada. Entonces, respondiendo más exactamente a la pregunta, ¿por qué no creo? No creo porque todo ser humano ha querido saber la respuesta de su existencia. Muchos crean su propia creencia para poder responder, aunque no tengan ninguna prueba. Yo no creo en ninguna deidad inventada por el ser humano. Todo solo son respuestas a una incógnita que el ser humano siempre ha querido resolver. Pero al querer resolver siempre se rompe por la misma complejidad de la misma pregunta. Soy totalmente ateo de todo Dios inventado por el ser humano. No existe Zeus, Dios, Thor, Quetzalcóatl, Huiracocha o cualquier otro ser inventado. Desde mi perspectiva, trato a todas las afirmaciones sobre deidades con el mismo criterio que las de otras religiones antiguas como Zeus o Huiracocha. No como hechos demostrados, sino como creencias culturales. Pero como la vida y el universo es inmenso y no sabemos las respuestas de cómo se creó el universo, y pienso que nunca lo sabremos, yo digo algo. Puede existir posiblemente un ser majestuoso, o tal vez no, pero si acaso existiera, de lo que sí estoy seguro es que no se trata de tu Dios. Y bueno, gente, espero que les haya gustado el video. Si fue así, espero que le den al like, suscríbanse y comenten. Déjenme sus opiniones respecto a este video. ¿Qué opinan? ¿Dios existe? ¿No existe? Y si creen en Dios, ¿por qué? Y si no creen, ¿por qué? Los leeré abajo. Nos vemos en el próximo video. Bye.
Adiós. Yo no me considero a mí mismo como un ateo, ni nada por el estilo. Pero si alguien no cree en la fe de Cristo Rey, ¡me lo voy a coger!